Lo que más me hace reír hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, es la cara que pusieron cuando se dieron cuenta de que habían elegido a la persona equivocada. Esa cara de quien abre una caja que creía llena de papeles viejos y encuentra dentro algo que cambia todo lo que pensaba saber. Y lo que más me duele, si soy honesta, no es lo que intentaron hacerme, sino que lo intentaron creyendo que yo era una anciana indefensa, que no iba a poder defenderse, creyendo que los años y las canas y el bastón, que a veces uso cuando me duele la rodilla derecha, me habían convertido en alguien que podía manipularse sin consecuencias, y ese error de cálculo, ese error tan enorme y tan arrogante, fue exactamente lo que los destruyó. Porque hay algo que la gente que subestima a las mujeres mayores nunca entiende hasta que es demasiado tarde. Y es que las mujeres que llegamos a cierta edad, con la cabeza en su lugar, llegamos con décadas de experiencia en sobrevivir cosas exactamente como esta. Y yo tenía 71 años cuando todo esto ocurrió, pero también tenía algo más que nadie en esa familia sabía que tenía, algo que había guardado con cuidado durante años, no por vergüenza, sino porque había aprendido muy temprano que el poder más eficiente es el que no se muestra hasta que se necesita, y cuando llegó el momento de mostrarlo lo mostré de una manera que ninguno de ellos va a olvidar mientras viva, y esta es esa historia. Mi nombre es Mercedes Villarreal, y nací en una ciudad del norte, hace 71 años, en una familia que no tenía dinero, pero que tenía algo que vale más que el dinero, cuando se tiene de verdad, que es el orgullo de quien sabe exactamente quién es, y de dónde viene, y a dónde va. Mi padre era maestro de escuela, y mi madre bordaba manteles que vendía en el mercado, y los dos me enseñaron con el ejemplo, más que con las palabras, que el trabajo honesto y la inteligencia aplicada con paciencia podían llevarte más lejos que cualquier herencia o cualquier apellido. Y yo aprendí esa lección tan bien que la convertí en el eje de toda mi vida, en el principio que organizó cada decisión importante que tomé desde que tenía 18 años y me vine a la capital con una maleta de tela y la dirección de una pensión barata cerca de la universidad donde iba a estudiar Derecho, porque desde los 15 años yo había decidido que iba a ser abogada. Y las decisiones que tomo a los 15 años no las cambio a los 18 por ninguna razón del mundo. Estudié Derecho con esa intensidad que tienen las personas que saben que no tienen red de seguridad, que si se caen, no hay nadie abajo para amortiguar el golpe. Y me gradué con honores y conseguí mi primer trabajo en un bufete pequeño, donde el socio principal era un hombre de 60 años, que había visto pasar a muchos jóvenes brillantes y que me dijo en mi primera semana que yo tenía algo diferente a los demás, aunque tardó varios meses en decirme qué era ese algo. Y cuando finalmente me lo dijo fue con esa economía de palabras que tenía para todo lo importante. Me dijo que yo escuchaba más de lo que hablaba, y que eso en el derecho valía más que cualquier título. Y tenía razón. Escuchar siempre me había dado más información que hablar. Escuchar era la habilidad que yo había cultivado desde niña. Cuando en las reuniones familiares me quedaba callada, en un rincón, observando cómo los adultos se relacionaban y aprendiendo cosas sobre la naturaleza humana que ningún libro podía enseñarme. Y esa habilidad de escuchar y observar fue la que me hizo la abogada que fui durante 42 años de ejercicio profesional. 42 años que terminaron cuando me retiré, a los 68, con una reputación construida ladrillo por ladrillo y una lista de casos ganados que habría llenado varias bibliotecas. Pero aquí está la cosa que nadie en mi familia política sabía, la cosa que mis sobrinos políticos y mis cuñadas y toda esa constelación de personas que se habían ido acumulando alrededor de mi matrimonio con Ernesto durante 45 años ignoraban completamente. Y es que yo no solo había sido abogada, había sido específicamente abogada especializada en derecho patrimonial y sucesorio durante más de 3 décadas, lo cual significa que yo había pasado 42 años de mi vida profesional haciendo exactamente lo que ellos estaban intentando hacerme a mí,
que era despojar a personas de sus bienes usando los mecanismos legales disponibles, excepto que yo lo había hecho del lado correcto, defendiendo a las personas despojadas. Y en esas 4 décadas había visto cada variante posible de cada estrategia que existe para quitarle a alguien lo que es suyo. Había visto las más sofisticadas y las más torpes. Había visto las que casi funcionan y las que nunca podrían funcionar. Y lo que mi familia política estaba intentando conmigo era, para ser completamente honesta, bastante torpe, bastante predecible y bastante fácil de desmantelar para alguien con mi experiencia, lo cual no significa que no doliera, porque dolió. Pero el dolor y la incapacidad de defenderse son 2 cosas completamente diferentes, y yo tenía mucho de lo primero y nada de lo segundo. Ernesto murió hace 3 años de un cáncer que luchó con una dignidad que todavía me llena los ojos de agua cuando pienso en él. Ernesto, que era ingeniero hidráulico, y el hombre más tranquilo que he conocido en mi vida. Tranquilo de esa manera profunda, que no es pasividad, sino equilibrio. El equilibrio de quien ha pensado bien sus valores y ya no necesita defenderlos porque están tan integrados que simplemente son él. Y durante 45 años de matrimonio, Ernesto y yo construimos una vida que no era espectacular, pero que era nuestra de una manera total y satisfecha. Construimos esta casa en la que vivo, que es grande y tiene jardín, y que Ernesto diseñó él mismo con esa paciencia de ingeniero que ya conocía en Felipe. Aunque Felipe y Ernesto nunca se conocieron, construimos ahorros y propiedades y una estabilidad que era el resultado directo de 2 personas inteligentes trabajando juntas con un propósito compartido. Y cuando Ernesto murió, todo eso quedó en mis manos con una claridad legal impecable porque yo misma había diseñado nuestra estructura patrimonial con la precisión de quien sabe exactamente qué puede salir mal si no se hace bien. Ernesto tenía 2 hermanos, Rafael y Consuelo, y Rafael tenía 3 hijos adultos que se llamaban Diego, Mauricio y Sofía, y Consuelo tenía 2 hijos que se llamaban Patricia y Hernán, y ninguno de los 5 había tenido una relación particularmente cercana con Ernesto en vida porque Ernesto era reservado, y porque las distancias geográficas y las diferencias de carácter habían hecho que nos viéramos principalmente en fechas especiales y en momentos de crisis familiar. Y yo los conocía lo suficiente para saber quiénes eran, aunque no lo suficiente para haber formado vínculos profundos con ninguno de ellos. Y ellos me conocían como la esposa de Ernesto, como la señora Mercedes, como la mujer de cabello blanco que hablaba poco en las reuniones familiares, y que era correcta y educada, y que desde que Ernesto se enfermó había estado un poco más encorvada y un poco más lenta, y que usaba un bastón a veces. Y esa imagen de anciana tranquila y un poco frágil que yo proyectaba, sin ningún esfuerzo deliberado simplemente porque tenía 71 años y una rodilla que me había dado problemas desde los 65, esa imagen fue la trampa en que cayeron, porque confundieron la apariencia con la realidad, como hace la gente que no ha aprendido todavía que las 2 cosas con mucha frecuencia no tienen nada que ver. Todo empezó 6 meses después de la muerte de Ernesto, cuando Diego, el mayor de los hijos de Rafael, me llamó para decirme que quería pasar a visitarme. Y yo dije que sí, porque Diego era el sobrino con quien Ernesto había tenido la relación más cercana, y porque pensé que era una visita de condolencia tardía o de conexión familiar. Y Diego vino un sábado por la mañana con Mauricio, su hermano, y con Patricia, la hija de Consuelo, y los 3 se sentaron en mi sala y tomaron el café que yo les serví, y estuvieron correctos y afectuosos por aproximadamente 20 minutos antes de que Diego sacara unos papeles de su maletín y me dijera que había algo importante que querían hablar conmigo. Y yo puse mi taza de café en la mesa y los miré y esperé porque soy de las personas que escuchan antes de hablar y porque algo en la manera en que Diego abrió ese maletín me dijo que lo que venía requería toda mi atención. Lo que Diego me explicó, con esa voz de quien está siendo muy razonable y muy considerado mientras dice algo completamente
irrazonable fue que ellos, como familia de Ernesto, creían que había ciertos bienes que debían haber sido considerados en la sucesión, que había propiedades que Ernesto había heredado de sus padres y que por lo tanto tenían un vínculo familiar que iba más allá de mi matrimonio, y que ellos habían consultado con un abogado que les había dicho que había posibilidades legales de reclamar parte de esa herencia. Y mientras Diego hablaba, yo observé los 3 rostros sentados frente a mí, con esa atención que había cultivado durante 4 décadas de salas de audiencia, y lo que vi fue exactamente lo que esperaba ver. Vi a Diego, que era el más inteligente de los 3, y que había hecho la tarea aunque no la suficiente. Vi a Mauricio, que seguía a su hermano, con la convicción ciega de quien necesita creer que la persona que lidera sabe lo que hace. Y vi a Patricia, que miraba la sala y el jardín por la ventana con una expresión que no era de duelo por su tío, sino de inventario, de quien está calculando el valor de lo que ve. Y esa expresión de Patricia fue la que me dijo con más claridad que cualquier palabra que esto no era una conversación familiar, sino el primer movimiento de algo que habían planeado con anticipación. Les dije que escuchaba, que entendía sus preocupaciones, que era un tema sensible y que lo tomaría en consideración, y les ofrecí más café, y hablamos de otras cosas por un rato, y se fueron con la satisfacción de quien cree que ha plantado una semilla que va a crecer en la dirección que quiere. Y cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé en el hall de entrada de mi casa, por un momento en silencio, y luego hice algo que llevaba años sin hacer, que fue ir a mi estudio, el cuarto que Ernesto había construido para mí cuando me retiré, y que tenía paredes de libros y un escritorio grande, y donde yo había pasado 4 décadas pensando con claridad, y me senté en ese escritorio, y saqué un cuaderno, y empecé a escribir todo lo que Diego había dicho con la precisión de quien está documentando para uso futuro, porque lo primero que aprendes en 42 años de derecho es que la documentación lo es todo, y que los procesos se ganan o se pierden en el papel antes de ganarse o perderse en la sala. En las semanas siguientes hice 3 cosas en paralelo sin decírselo a nadie, porque otra cosa que aprendes en 4 décadas de derecho es que la información que no compartes no puede usarse en tu contra. Lo primero fue revisar toda nuestra estructura patrimonial con la minuciosidad de quien conoce cada documento, porque los redactó ella misma, y lo que encontré fue exactamente lo que sabía que iba a encontrar, que todo estaba perfectamente en orden, que cada propiedad tenía su título claro, que la sucesión había sido tramitada impecablemente, que no había ningún flanco débil por donde una reclamación pudiera entrar con fundamento real. Lo segundo fue investigar al abogado que Diego había mencionado que los estaba asesorando, y lo que encontré sobre ese abogado fue revelador, porque era un hombre joven con apenas 8 años de ejercicio profesional y una especialización en derecho comercial que no tenía nada que ver con derecho sucesorio, lo cual me dijo que Diego había elegido a su abogado no por competencia en el área específica, sino probablemente por precio o por accesibilidad, que era el error clásico de quien no sabe lo que no sabe. Y lo tercero que hice fue llamar a Alejandro Montes. Alejandro Montes era mi ex socio. Habíamos trabajado juntos durante 17 años antes de que yo me retirara, y él continuara el bufete que habíamos construido juntos. Y Alejandro era 30 años más joven que yo, y me tenía un respeto que no era de cortesía, sino genuino. El respeto de quien aprendió su oficio mirando a alguien trabajar y que sabe lo que le debe a esa observación. Y cuando le llamé y le expliqué lo que estaba pasando, hubo un silencio breve y luego una carcajada que no era de burla hacia mí, sino de incredulidad hacia ellos, y me dijo: «Mercedes, ¿saben con quién se están metiendo?» Y yo le dije que evidentemente no, y él me dijo que eso era su problema y no el mío, y nos pusimos a trabajar. Durante los 2 meses siguientes, Diego y sus hermanos y Patricia escalaron la presión de maneras que eran predecibles si conocías el patrón, que yo conocía porque lo había visto docenas de veces desde el otro lado. Primero vinieron las visitas frecuentes con comentarios sobre lo grande que era la casa para una sola persona,
sobre lo complicado que debía ser mantener todo esto sin Ernesto, sobre si yo había pensado en mudarme a algo más pequeño y más manejable, y cada comentario era razonable en la superficie, y tenía por debajo la estructura de una presión diseñada para hacer que yo me sintiera inadecuada en mi propio hogar, para instalar la idea de que la casa era demasiado para mí, que yo era demasiado mayor para manejarla, que lo sensato sería simplificar. Y yo escuchaba todo eso con la paciencia de quien está dejando que el otro lado construya su caso mientras ella construye el suyo. Luego vinieron los comentarios sobre mi salud, preguntas delicadas sobre cómo me sentía, sobre si el bastón era por algo serio, sobre si había pensado en tener a alguien en casa que me ayudara. Y una vez Mauricio, con esa torpeza suya que siempre lo delataba, me preguntó si había pensado en darle poder notarial a alguien de confianza para que me ayudara a manejar los asuntos administrativos, dado que ahora estaba sola. Y en esa pregunta estaba todo el plan, con una claridad que habría hecho reír si no fuera porque había personas reales que habían perdido sus casas y sus ahorros ante exactamente ese mismo argumento. Personas que no tenían mi formación y mi experiencia, y que frente a esa pregunta gentil y razonable, habían dicho que sí, sin entender lo que estaban firmando. Y yo le sonreí a Mauricio con esa sonrisa tranquila que había practicado durante 4 décadas frente a argumentos mucho más sofisticados que el suyo, y le dije que lo tendría en mente. Y Mauricio se fue satisfecho creyendo que había plantado otra semilla. El momento que cambió el ritmo de todo fue cuando Diego me informó en una visita que habían presentado formalmente ante un juzgado una solicitud de nulidad parcial de la sucesión, argumentando que ciertas propiedades que Ernesto había heredado de sus padres debían haber sido consideradas como bienes familiares con derechos de los herederos colaterales, y que el proceso estaba en curso, y que ellos esperaban que pudiéramos resolver esto de manera amigable antes de que se volviera algo más complicado. Y usó esa frase, más complicado, con el tono de quien hace una advertencia velada. Y yo lo miré por encima de mi taza de café, con esa mirada que Alejandro siempre describía como la mirada de los 100 casos, la mirada de quien ha visto este argumento específico fracasar en tribunal exactamente 19 veces en 4 décadas. Y le dije que entendía, que iba a consultar con alguien. Y Diego se fue creyendo que había ganado el primer round, cuando en realidad acababa de entregarme exactamente lo que necesitaba para terminar el partido. Llamé a Alejandro esa noche y le di los detalles del proceso que Diego había iniciado, y Alejandro me dijo que el fundamento legal era débil, que la argumentación era la que usaban los abogados con poca experiencia en sucesiones cuando no tenían un caso real, pero sí tenían un cliente dispuesto a pagar, y que íbamos a ganar en primera instancia con casi total certeza, pero yo le dije que ganar en primera instancia no era lo que quería, que ganar en primera instancia era el mínimo, que lo que yo quería era algo diferente. Y Alejandro me preguntó qué quería, y yo le dije que quería que cuando todo terminara, no quedara ninguna duda en ninguna mente de nadie que conociera a esta familia sobre qué había pasado y quién había intentado qué. Y Alejandro estuvo en silencio un momento, y luego me dijo que me escuchaba. Lo que diseñamos Alejandro y yo en las semanas siguientes fue una respuesta legal que era al mismo tiempo una defensa y una ofensiva, porque en derecho como en todo lo demás, la mejor defensa frecuentemente es hacer que el otro lado esté tan ocupado defendiéndose que no tenga recursos para atacar. Y la parte ofensiva de nuestra respuesta se basaba en algo que yo había descubierto durante mis investigaciones sobre el abogado joven de Diego, algo que no tenía que ver con el caso de la sucesión, sino con otras actividades de ese abogado que eran cuando menos irregulares y que en su momento oportuno iban a ser muy relevantes. Y también se basaba en ciertos documentos que yo había guardado con mi eficiencia habitual durante décadas, y que probaban cosas sobre el comportamiento de Diego y Mauricio en relación con los bienes de sus propios padres, que iban a resultar muy incómodos cuando salieran a la luz, que iban a salir a la luz en el momento exacto que yo eligiera. Pero lo más importante de todo lo que preparamos
No fue ningún documento legal, ni ninguna estrategia procesal. Lo más importante fue una decisión que tomé sola una noche en mi estudio, mientras revisaba los archivos que había guardado durante años. Una decisión sobre hasta dónde estaba dispuesta a llegar y qué forma quería que tuviera el resultado final. Y lo que decidí fue que no quería solo ganar el caso. Quería que la historia fuera conocida, no en un tribunal donde solo los involucrados directos la escucharían, sino en el único lugar donde las historias tienen el peso real que merecen, que es frente a la comunidad que los rodeaba, frente a las personas que los conocían y ante quienes ellos querían mantener una imagen de familia honrada y unida. Y para eso necesitaba el momento correcto y el espacio correcto. Y ambas cosas llegaron de una manera que no había planificado completamente, pero que, cuando llegó, reconocí de inmediato como la oportunidad que había estado esperando. La familia de Ernesto tenía una tradición de reunirse cada año en el aniversario de la muerte de los padres de Ernesto, una reunión que era simultáneamente un almuerzo familiar y una especie de conmemoración. Y ese año la reunión estaba programada para un domingo de octubre, en casa de Rafael, el hermano mayor de Ernesto, y yo recibí la invitación con la misma naturalidad con que había recibido todas las anteriores, y confirmé mi asistencia con la misma cortesía de siempre. Y nadie en esa familia supo leer en mi confirmación lo que había detrás de ella, que era la decisión de usar ese almuerzo, ese espacio donde estaría reunida toda la familia, incluyendo los hijos adultos de todos y las parejas y algunos amigos cercanos, para hacer exactamente lo que había decidido hacer, que era contar la historia completa frente a todos, sin dejar ningún detalle afuera. Llegué a ese almuerzo con mi bastón y mi cabello blanco, y mi blusa color crema que Ernesto decía que me quedaba bien. Llegué puntual como siempre, saludé a todos con la amabilidad de siempre, me senté donde me indicaron, y conversé durante el almuerzo sobre los temas habituales de esas reuniones: los hijos, los trabajos, los viajes. Y Diego y Mauricio y Patricia me miraban con esa mezcla de culpa disfrazada de afecto que tienen las personas que están haciéndote algo malo, mientras fingen que te quieren. Y yo los miraba con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que va a pasar en los próximos 30 minutos, y está lista. Cuando terminó el almuerzo y antes de que empezaran los postres me puse de pie, y algo en la manera en que me puse de pie, con esa calma total que no era la calma de la anciana indefensa, sino la calma del abogado antes de los alegatos finales, hizo que la conversación se fuera apagando gradualmente hasta que el cuarto estuvo en silencio y todos me miraban. Y yo miré alrededor de esa mesa, miré cada cara, miré a Diego y a Mauricio, y a Patricia, y a los demás que no sabían lo que estaba pasando, y que iban a enterarse en los próximos minutos, y empecé a hablar. Les dije que quería compartir algo con todos ellos antes de que siguieran los postres, que había estado pensando mucho en los últimos meses en Ernesto y en lo que él hubiera querido para su familia, y empecé despacio, con la voz tranquila de quien no necesita subir el tono para ser escuchado, y les conté todo. Les conté el proceso legal que Diego había iniciado, les conté los argumentos que había usado, les conté las visitas con los comentarios sobre lo grande que era mi casa, y sobre mi salud, y sobre el poder notarial. Y mientras hablaba vi las caras de los que no sabían nada transformarse de la sorpresa a la incomodidad, a algo que en algunos casos era indignación genuina. Y vi las caras de Diego y Mauricio y Patricia pasar por un proceso diferente, que era el reconocimiento de que algo había salido muy mal en su plan, aunque todavía no supieran exactamente qué. Luego les dije algo que nadie en esa mesa esperaba. Les dije quién era yo realmente. No la esposa de Ernesto, sino la abogada Mercedes Villarreal, con 42 años de ejercicio especializado en derecho patrimonial y sucesorio. Les dije que había llevado más de 200 casos de este tipo a lo largo de mi carrera, que conocía cada argumento que Diego había usado antes de que él lo usara, porque los había visto fracasar en tribunal docenas de veces. Y les dije que el proceso que habían iniciado no tenía ningún fundamento legal real y que iba a ser desestimado. Y en ese momento vi en la cara de Diego
algo que en mis 42 años de derecho había aprendido a reconocer como el momento en que el otro lado entiende que perdió, no al final del proceso, sino en ese instante preciso en que la magnitud del error de cálculo se vuelve completamente visible. Pero no terminé ahí, porque ganar el argumento legal no era lo que yo había venido a hacer a ese almuerzo. Había venido a hacer algo más difícil y más necesario. Saqué de mi cartera un sobre y puse sobre la mesa 3 documentos que Alejandro había preparado y que yo había revisado con precisión quirúrgica. El primero era un informe sobre el abogado que Diego había contratado, que documentaba ciertas irregularidades en su práctica, que habían sido reportadas ante el Colegio de Abogados y que estaban en proceso de investigación. El segundo era una copia de ciertos documentos relacionados con la administración de los bienes de los padres de Diego y Mauricio, durante los años en que estos habían sido los administradores designados de esos bienes. Documentos que mostraban discrepancias que eran cuando menos difíciles de explicar. Y el tercero era una carta que yo había escrito no como abogada, sino como la viuda de Ernesto, una carta dirigida a todos los presentes en esa mesa, explicando lo que me habían hecho y lo que eso decía sobre el tipo de personas que eran y sobre el tipo de familia que Ernesto había creído merecer. El silencio que siguió a esa presentación fue diferente a todos los silencios que había conocido antes en mis 71 años. Fue el silencio de un cuarto lleno de personas procesando simultáneamente varias cosas que cambiaban lo que creían saber sobre lo que estaban viendo. Y en ese silencio las voces que empezaron a romperse primero fueron las de los que no habían estado involucrados. La esposa de Rafael, que dijo el nombre de su marido, con un tono que contenía una pregunta y una acusación. Al mismo tiempo, la hija mayor de Consuelo, que no era Patricia sino Elena, y que había llegado tarde al almuerzo, y que miraba a su hermana Hernán con una expresión que decía que esto no era la primera vez que algo así ocurría en esta familia, aunque fuera la primera vez que ocurría de esta manera visible. Y Diego, que finalmente abrió la boca y dijo que yo estaba exagerando, que ellos solo habían querido lo que era justo. Y esa palabra, justo, en su boca en ese momento fue lo más revelador de todo, porque me dijo que incluso entonces, incluso frente a la evidencia de todo lo que habían intentado, Diego seguía creyendo que él tenía razón, que su derecho a lo que no era suyo era legítimo. Y eso me dijo algo sobre él que ningún documento podía decirme mejor que él mismo. Le respondí a Diego con la misma calma con que había hablado durante toda la presentación. Le dije que lo justo era exactamente lo que había ocurrido, que la sucesión de Ernesto había sido tramitada de acuerdo con la ley y con su voluntad expresa, y que ninguna reclamación sin fundamento iba a cambiar eso. Y le dije algo más, que quiero que quede claro porque es lo más importante de todo lo que dije ese día. Le dije que lo que más me dolía de lo que habían intentado no era el aspecto legal, ni el económico, sino el supuesto que había detrás de todo, el supuesto de que yo era una anciana indefensa, que podía ser manipulada porque la edad y el duelo me habían dejado sin recursos, y que ese supuesto era no solo incorrecto, sino profundamente irrespetuoso, no solo hacia mí, sino hacia cada mujer mayor que conocían, hacia sus propias madres y abuelas, y hacia todas las mujeres que habían construido sus vidas con inteligencia y trabajo, y que merecían que se les reconociera esa inteligencia y ese trabajo en lugar de verse reducidas a una vulnerabilidad que explotar. Cuando terminé de hablar me senté, tomé mi taza de café que alguien había repuesto en algún momento y bebí un sorbo con la tranquilidad de quien ha terminado lo que vino a hacer. Y el almuerzo continuó, aunque ya no fue el mismo almuerzo. Fue algo diferente. Fue una reunión de personas que estaban redistribuyendo internamente lo que sabían y lo que pensaban sobre las personas que tenían alrededor. Y Diego y Mauricio y Patricia se fueron antes de los postres, sin despedirse de mí. Y Rafael, que era el padre de Diego y Mauricio, me buscó antes de que yo me fuera y me dijo con esa voz de quien está cargando algo pesado, que lo sentía, que él no había sabido lo que sus hijos estaban haciendo
aunque yo no supe si creerle completamente. Y yo le dije que lo que hicieran con esa información era decisión de ellos, pero que yo había dicho lo que tenía que decir y que ahora el peso era de quien lo merecía. El proceso legal fue desestimado 2 meses después, exactamente como Alejandro y yo sabíamos que iba a ser desestimado, y el abogado joven de Diego enfrentó las consecuencias de las irregularidades que habíamos documentado y que el Colegio de Abogados tomó con más seriedad de lo que Diego probablemente esperaba. Y Diego y Mauricio tuvieron que dar explicaciones sobre las discrepancias en la administración de los bienes de sus padres, que resultaron ser incómodas, aunque no llegaron a constituir un proceso penal, porque yo no busqué ese resultado. Busqué el resultado que quería, que era que las personas que necesitaban saber, supieran, y eso ocurrió con una eficiencia que me satisfizo, de una manera que no era venganza, sino algo más limpio que la venganza, que era la justicia, en su forma más simple, que es que cada quien cargue con el peso exacto de lo que hizo. Mi hija adoptiva, Daniela, que tenía 42 años y que había sido parte de mi vida desde que tenía 8, y que era la persona a quien yo llamaba cuando necesitaba hablar de verdad, me llamó la semana después del almuerzo y me dijo que había escuchado lo que había pasado a través de una red de conocidos comunes y que quería saber cómo estaba yo. No cómo había salido el asunto legal, sino cómo estaba yo. Y esa pregunta me llegó de una manera que pocas cosas me llegan, porque Daniela era de las personas que entendían que detrás de cada situación, legal o familiar, o de cualquier otra clase, había siempre una persona que sentía cosas que a veces el proceso no dejaba espacio para sentir. Y le dije que estaba bien, que estaba cansada de una manera que no era física, que extrañaba a Ernesto más que nunca, porque habría querido contarle todo esto y escuchar su reacción, que habría sido probablemente una sonrisa callada y un comentario sobre que él siempre supo que yo era capaz de manejar cualquier cosa que se presentara. Y Daniela estuvo en silencio por un momento y luego me dijo que Ernesto tenía razón y que ella también lo sabía. Hay algo que quiero decir sobre la edad, porque es el centro de todo lo que pasó, y porque creo que es importante decirlo con claridad. La edad no es lo que la gente que nos subestima cree que es. La edad no es solo deterioro, y fragilidad, y vulnerabilidad. La edad, cuando se ha vivido con atención, es también acumulación. Es décadas de haber visto patrones repetirse, de haber entendido cómo funciona la naturaleza humana cuando está bajo presión, de haber aprendido la diferencia entre lo que la gente dice y lo que la gente hace, de haber desarrollado una paciencia que no viene de la resignación, sino de saber que el tiempo siempre trabaja para quien sabe usarlo. Y esa acumulación, esa riqueza de experiencia, que no tiene ningún precio porque no puede comprarse ni estudiarse, sino solo vivirse, es lo que yo tenía a los 71 años y lo que Diego y Mauricio y Patricia no podían ver, porque, para verla, habrían necesitado dejar de mirar la superficie. Y la superficie, mi cabello blanco y mi bastón y mi blusa color crema, les dijo exactamente lo que ellos querían escuchar, que era que yo era fácil, y nunca lo fui. Nunca en 71 años de vida fui fácil, y espero no serlo nunca. Ernesto me dijo una vez, creo que fue a los 10 años de casados, me dijo que la cosa que más admiraba de mí era que yo nunca le tenía miedo a nada de manera inútil, que yo evaluaba lo que había que evaluar y luego actuaba sin gastar energía en el miedo que no servía para nada. Y yo le dije que eso no era valentía sino eficiencia. Y él se rió con esa risa suya y me dijo que para él eran la misma cosa. Y yo pienso en eso ahora, 3 años después de que se fue, y pienso que tenía razón. Como tenía razón sobre la mayoría de las cosas importantes, que el miedo productivo que te dice, ten cuidado, documenta, prepárate, es diferente al miedo paralizante que te dice, no puedo, soy mayor, no tengo recursos, y que la diferencia entre los dos no la da la edad ni la circunstancia, sino la claridad con que conoces tus propias capacidades. Y yo las conocía,
Las había probado durante 42 años antes de que nadie me pusiera a prueba en mi propia vida. Y cuando llegó el momento de usarlas, las usé. Hoy mi casa sigue siendo mi casa. El jardín que Ernesto plantó sigue siendo el jardín de Ernesto, aunque ahora lo cuido yo con la ayuda de un joven del barrio, que viene los sábados y que me cuenta de sus estudios mientras podamos juntos las rosas. Y en las tardes, cuando el sol entra por la ventana del estudio y cae sobre los libros de derecho que llenan las paredes, yo me siento en el escritorio donde diseñé la defensa de mi propia vida y pienso que hay cosas que uno hace a lo largo de décadas sin saber exactamente para qué. Decisiones de documentar y de guardar y de aprender y de no revelar lo que no necesita ser revelado todavía, y que esas cosas que parecen hábitos o manías o simples disciplinas profesionales a veces resultan ser exactamente lo que se necesita en el momento en que más se necesita algo, y que eso no es suerte sino la consecuencia natural de haber vivido con atención, y que vivir con atención es el único regalo que nadie puede quitarte sin tu permiso. Y yo nunca di ese permiso, y no pienso darlo. Si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, no es la historia de una anciana que ganó una batalla legal, porque eso es lo menos importante de todo. Lo que quiero que te lleves es la imagen de esa mujer de 71 años, sentada en su estudio la noche después de que Diego y sus hermanos y Patricia se fueron de su casa creyendo que habían plantado semillas que iban a crecer en la dirección que querían. Esa mujer con su cuaderno y su bolígrafo documentando cada palabra que había escuchado con la precisión de quien sabe que la documentación lo es todo. Esa mujer que no estaba asustada, sino concentrada. No estaba vencida, sino planificando. No era la anciana indefensa que ellos habían decidido ver, sino exactamente lo que había sido durante 71 años, que era una persona que cuando el mundo intentaba reducirla a algo menor de lo que era, respondía no con gritos, sino con la única cosa que siempre ha sido más poderosa que cualquier grito, que es saber exactamente quién eres y usar ese conocimiento con la precisión y la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo, porque ha aprendido que el tiempo bien usado siempre termina siendo suficiente.